Programa que está diseñado para enseñar preceptos bíblicos para la vida diaria, provocando la cualidad de nuestro camino delante de Dios. El Talmid es una palabra hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Ven y únete al Dr. Eddie Ildefonso y sus socios en el aprendizaje de la palabra de Dios. Hay un tiempo señalado para todo y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Ildefonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza y también en este programa televisivo, en un ministerio de enseñando la palabra del Señor en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde estamos enseñando la palabra expositivamente, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos muy agradecidos también por todas las preguntas que continuamente estamos recibiendo en nuestro número de WhatsApp, en el chat ahí del Talmid. Nosotros recibimos todas sus preguntas y estamos respondiendo diariamente a todas las preguntas individualmente y note bien, también estamos respondiendo enviando los videos y los audios de esa enseñanza gratis. Simplemente lo tiene que hacer el pedido a través del número que está en la pantalla. Permíteme compartir ese número para el beneficio de nuestra audiencia radial. El número es local aquí en Cusco, Perú, es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Y para nuestra audiencia internacional, donde la mayor parte de los pedidos vienen de afuera por varios países en Latinoamérica, el número para ustedes es 51-993-093-959. Repito, 51-993-093-959. Y también queremos agradecerle a la gente que están visitando a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia aquí en Cusco. Estamos ubicados en Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, la parte de Huanacapa baja, en el edificio 305, en el quinto piso. Hay un ascensor y ahí estamos cada domingo de las 9 de la mañana. Precisamente comienza la escuela dominical, donde yo tengo el gran privilegio de enseñar la palabra cada domingo a las 9 de la mañana. Y luego a las 10:30 con nuestro pastor Joe Martínez. A las 10:30 comienza el culto principal, donde él está exponiendo la palabra del Señor. Y luego los miércoles a las 6 p.m. tenemos una mini enseñanza, estudio bíblico, y luego entramos en la oración corporal. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros en ese número que está en la pantalla. El número es local 993-093-959. Repito, 993-093-959. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio. Vamos a abrir
nuestras Biblias aquí en Romanos capítulo 1, y aquí estamos nosotros estudiando los primeros 7 versículos, que es la gran introducción a este tremendo libro, Romanos. Es la epístola, la carta escrita a los romanos, donde esta carta responde a más de 386 preguntas directas sobre la vida cotidiana diaria de un creyente, cómo debe caminar. Aparte, hay un adicional 2000 preguntas de la vida que se responde solamente en esta carta, el libro de Romanos. Es por esa razón estamos destacando, desarrollando, desempacando este libro, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra. Hoy llegamos a nuestra sesión número 8 en nuestro estudio, en la introducción, y estamos hablando específicamente sobre los credenciales del apóstol Pablo como siervo y apóstol. Vamos a leer la Biblia aquí en Romanos 1 al 7. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia, el apostolado, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, en el último programa que estuvimos estudiando juntos aquí en la palabra del Señor, estuvimos hablando, todo nuestro énfasis estuvo aquí en versículo 5. Vamos a regresar a Romanos 1:5 para continuar con este pensamiento, y la razón por qué es porque el día de ayer, en la última sesión, en la tarde y luego en la noche, recibimos 14 preguntas específicas tratando con versículo 5. Y es importante siempre tomar el tiempo de responder a las preguntas. Y una de las cosas que estuve anotando en este ministerio del Talmid, ¿no?, juntamente con la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor John Martínez está pastoreando la iglesia, y él está aquí cada viernes con nosotros, aquí en vivo, en color, compartiendo la palabra. Y tú te recuerdas que él tomó 19 meses solamente desempacando el libro de Santiago, que son 5 capítulos, solamente 19 ahí. Y más bien, mañana él comienza de nuevo. Él está ahora con una nueva serie en Primera de Juan, la primera epístola de Juan. Y nosotros estamos aquí durante la semana hablando del libro de Romanos. Ahora, note bien, y nunca tenemos prisa. ¿Por qué? Porque es importante de comunicar claramente lo que dice la palabra del Señor, y también responder a las preguntas que entran. ¿Por qué? Si no respondemos, no tiene sentido, por favor. Una cosa, no sentimos, como se dice, la presión por el tiempo, aparte que tenemos 50 minutos que tenemos que comenzar y terminar. Pero aparte de eso, nunca hay prisa. Note bien, quiero enfocarnos de nuevo aquí en versículo 5, Romanos capítulo 1, dice lo siguiente, dice: por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe. Quiero que subraye esa parte, la obediencia a la fe. Es aquí donde vamos a estar enfocados, en la obediencia a la fe, donde habíamos dejado en la enseñanza del día de ayer, y vamos a continuar hoy día. ¿Por qué? Porque hubo 14 preguntas que entraron sobre este concepto de promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Note bien, y tú te recuerdas que lo que dije el día de ayer, permítanme repetirlo, que hay varios hechos acerca de la obediencia, ¿no? Número 1 es donde habíamos enfatizado todo el día de ayer, fue sobre, hay una enorme diferencia entre la obediencia forzada y la libre obediencia. La obediencia forzada
y libre obediencia. Ahí donde tuvimos todo el programa del día de ayer, la enseñanza. Y quiero continuar con eso por causa de las preguntas que entraron. Y es aquí la vamos a responder debajo punto número 2. Las escrituras dicen lo siguiente acerca de la obediencia. Primeramente, la obediencia demuestra varias cosas. La obediencia demuestra varias cosas. ¿Qué cosas? La obediencia demuestra que una persona es sabia. Cuando alguien es obediente, la persona está demostrando que es sabio. Eso es importante de captar aquí. ¿Por qué? Lo que me llamó mucho la atención de las 14 preguntas que entraron es que yo le respondí a cada uno individualmente y le hice la pregunta, bueno, ¿usted es creyente? ¿Usted asiste a una iglesia? Y todos me dijeron que sí, que son creyentes. Ahora, no califiqué qué clase de creyentes, pero me dijeron que eran creyentes. Pero los 14 me dijeron que sí eran miembros o asistían a una iglesia, ¿no? Y cuando investigué un poquito más de los 14, 9 me dijeron que ellos asisten, 9 de ellos que asisten a una iglesia protestante, evangélica, cristiana o como tú lo quieres nombrar, y los otros 5 pertenecen a la iglesia católica romana. La cosa es que todos me dijeron que asisten a una iglesia. Lo interesante de sus preguntas fue lo siguiente, era la lucha de captar la idea de incorporar la obediencia a la palabra de Dios en sus vidas personales. Note bien, no importa qué clase de iglesia están asistiendo, dijeron que eran creyentes y estaban luchando con el concepto de obediencia. Ahora, yo por varios años aquí en Cusco he dicho a la gente que la palabra más vulgar que nosotros, y hay varias palabras vulgares, y la primera es necesidad. Esa palabra nosotros la usamos para una justificación para hacer lo que nos da la gana, una justificación para desobedecer al Señor. ¿Estamos claros en eso? La necesidad justifica nuestras acciones y pensamientos. Y cuando tú le preguntas a la gente por qué hicieron lo que hicieron, es interesante, siempre te dice necesidad. La otra palabra vulgar que se encuentra, y es interesante que se encuentra más vulgar dentro de las iglesias que afuera de la iglesia, es la palabra obediencia. Porque cuando tú le hablas a la persona, te dicen sobre obedecer la palabra, es interesante que la primera frase que traspasa su labio es pero tú no entiendes, tú no me entiendes, tú no comprendes, pero. Note bien. Una cosa que tenemos que comprender es que la desobediencia asegura varias cosas. Y la obediencia también asegura varias cosas. Vamos a hablar de la obediencia. ¿Qué es lo que asegura? Bueno, la obediencia asegura varias cosas. Primeramente, la obediencia asegura una vida de prosperidad y éxito. La obediencia asegura una vida de prosperidad y éxito. Ahora, antes de comenzar, desempacar ese punto, permíteme ser bien claro aquí, por favor. Yo no estoy hablando de las tonterías del evangelio de prosperidad, salud y riquezas. Ese supuesto evangelio no existe en la Biblia. Y muchas iglesias lo usan para manipular a la gente para que puedan meter la mano en la bolsa suya y prometerle lo que no son capaces de prometer. Cuando yo estoy hablando que la obediencia asegura la prosperidad y el éxito, estoy hablando en términos bíblicos. Ahora, permíteme mostrarles en el libro de Josué. Vamos al Antiguo Testamento, el libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, mira lo que dice en versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, en el Antiguo Testamento, uno de los fenómenos que nosotros descubrimos, si es que tomamos el tiempo de estudiar
Escúcheme bien, cuidadosamente, detenidamente, porque yo creo que muchas veces nosotros leemos la Biblia como si fuera una prensa, un diario, un periódico. Lo leemos muy rápido y luego lo descartamos y esperamos la siguiente edición para el día de mañana. Vamos a la esquina y compramos otro periódico. Así no es con la palabra de Dios. Cuando tú haces un estudio cuidadosamente, detenidamente en el Antiguo Testamento, las promesas de Dios al pueblo de Israel, al pueblo judío, al pueblo escogido por Dios, porque de eso se trata el Antiguo Testamento. La mayor parte es sobre este pueblo, el pueblo judío, ¿no? Una de las señales de obediencia o una de las promesas era asegurar la prosperidad material. La prosperidad material al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Eso está bien claro y se ve con mucha claridad en el Antiguo Testamento. Y más bien, ¿sabe qué? En varios programas, que en los viernes en particular, cuando viene el pastor Joe Martínez, él ha tratado y ha hablado sobre eso varias veces, lo ha mencionado cuando estuvimos estudiando el libro de Santiago, ¿no? Y más bien, y antes de esa serie, había otra serie que él lo había mencionado. Solamente lo quiero repetir aquí porque este es el fenómeno. El fenómeno es que en el Antiguo Testamento se trata sobre la prosperidad material al pueblo judío. Note bien, y era la señal que él estaba bendiciendo y remunerando su obediencia, Dios al pueblo de judío. Ahora, al otro lado de la moneda, vamos otra vez, cuando llegamos al Nuevo Testamento, donde tú y yo nos encontramos hoy día, las bendiciones primordialmente son espirituales. Y podemos apropiar ciertos principios del Antiguo Testamento, pero no todos los principios del Antiguo Testamento, porque ahí estaba bajo de otro pacto, otro convenio, con el Dios, con el pueblo judío. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿no? Aquí estamos hablando principalmente de las bendiciones espirituales. Yo creo que es importante que podamos distinguir las diferencias. Pero permíteme mostrarle los principios. Es aquí donde tenemos que enfocarnos. La segunda cosa es que la obediencia asegura la entrada. La obediencia asegura la entrada en el reino de los cielos. Eso es importante de captar. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Ahora, una de las preguntas ayer que yo estaba con una sonrisa cuando lo vi, porque la gente lo mandan aquí en el WhatsApp, ¿no? Nosotros recibimos y siempre me causa risa. Dice, pero pastor, ¿por qué tú siempre repites los versículos varias veces? Bueno, la razón es porque primeramente mi acento, yo estoy consciente de mi acento y quiero asegurar que me están siguiendo el hilo y estamos sobre la misma página al mismo tiempo, caminando en la misma dirección con el mismo propósito. Y la otra cosa es que tenemos una mala, una mala tendencia de citar un versículo o la referencia a un versículo y vamos bien rápido y la gente todavía está desubicada. Ahora vamos a abrir unas Biblias en Mateo 7:21 y dice esto: no todo el que me dice, Jesús está hablando, el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Wow. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú puedes ver aquí el principio que la obediencia asegura la entrada en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo que asegura la desobediencia? Yo creo que es obvio, pero permíteme aclarar la cosa aquí. Cuando yo pienso que algo es obvio, descubro que no es tan obvio. Por ejemplo, a ver, regálame la diferencia aquí. Yo hablo con muchas personas, ¿no? Y una de las cosas que me fascina, y ellos reconocen que soy pastor y que que el otro, o por ejemplo el otro día estaba en la tienda en Orions, ¿no? Entré por la tienda, compré unas cosas y hice una pregunta al muchacho que estaba trabajando
y dónde estaba tal cosa, que al momento no me recuerdo, pero le hice la pregunta, ¿dónde estaba? Porque ellos habían cambiado todo adentro, ¿no? Lo que estaba en este lado de la tienda, ahora está en este lado. Yo estaba un poco desubicado y le hice la pregunta, por favor, ¿dónde se encuentra? Porque estaba aquí antes. Y detrás de mí había una señora con su hija, que honestamente no noté que ellos estaban detrás de mí. Yo estaba con mi carreta y ellos también, su carretilla, ¿no? Y ahí estamos. Y la cosa es que le pregunté y el muchacho me dijo, vete a tal lugar. Y dije, muchísimas gracias. Voy a voltear y la señora me dice, ¿usted es el pastor Eddie? Y yo dije, sí, señora. Y su nombre, y no me presentó. ¿Cómo es que tú sabes que? Dice, su voz, te escucho en la radio. Y ese acento suyo. Y estuve hablando con ella. En ese diálogo que tuve con ella, ¿no? Mi esposo no anda a la tienda, ¿no? Y nunca sabe si voy a 10 minutos o va a tomar una hora, ¿no? Y típicamente toma más tiempo porque alguien me para y estoy hablando con ellos, ¿no? Y yo creo que debemos de respetar a la gente. Y como no tengo prisa, me detuve ahí hablando con ella. Y ella me hizo una pregunta. Me dice, ¿es cierto que si nosotros no, esa fue la pregunta, es cierto que si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, que a morir, a apartar de esta tierra, ¿no? Y yo le estaba hablando a ella y le pregunté si era cusqueña. Me dice, no, yo vivo en Cusco ahora con mi esposo y con mis hijos, pero yo vengo de Trujillo. Wow, bien lejos. Y ella dijo, bueno, y yo quiero saber, hay algo que me está molestando y te he escuchado en la radio y usted menciona de esta cosa de arrepentirse. Ahora, tenga paciencia, te voy a responder, estoy todavía debajo del punto número 2. La obediencia asegura la entrada en el reino de Dios. Okay. Y ahí está hablando con ella y dije, bueno, señora, a mí no me importa si tú estás leyendo la Biblia de los protestantes o leyendo la Biblia de los católicos. La Biblia dice la misma cosa. La misma cosa. Ahora, pero ella dice, ella me dijo, en mi tradición, así me lo dijo, en mi tradición, yo dije, su tradición, sí, la tradición de mi familia, la tradición de mi comunidad donde yo fui criada, cuando una persona muere, ellos automáticamente entran en el cielo para estar en la presencia del Señor. Así fue lo que ella me dijo. Y dije, eso es cierto. Y dije, bueno, señora, conforme a tu palabra, y dije, ¿sabe qué? Yo saqué mi celular. Yo dije, señora, yo tengo la Biblia protestante y la Biblia católica aquí en mi celular. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Y le estaba compartiendo con ella. Y ella me dice, pero nosotros creemos. Yo dije, yo entiendo lo que usted cree. Lo que tú me estás tratando de decir es que el hecho, y le dije, a ver si puedo ponerlo en palabras que quizás tú te puedes relacionar con ella, te puedes identificar con ella. Ok, ella me dio el lugar y le dije, tú me estás diciendo que cuando una persona muere, automáticamente ellos entran en el cielo, automáticamente. No importa cómo vivieron sus vidas aquí en la tierra. Vivieron como diablitos, como demonios, como indiferentes, como tú quieras. Pero el momento que ellos mueren, automáticamente entran en el cielo. Eso es lo que tú me estás diciendo. Sí, ¿y por qué? ¿Por qué tú crees eso? Bueno, así nos criaron y así nosotros creemos. Yo, ok. En ese caso, señora, yo tengo una pregunta. ¿Qué es el significado y qué es el propósito de lo que se nombra en la Biblia el infierno? Si tú me dices que todo mundo muere, automáticamente va al cielo, a pesar que vivieron como demonios aquí en la tierra, en ese caso, ¿qué propósito tiene el infierno? Ella dijo, bueno, no lo había pensado. Pero ¿por qué? Ahora, ayúdame a entender. Ahora, y cuando yo hablo con la persona, yo bajo mi voz a propósito. Porque entiendo que mi acento y yo tengo volumen, tengo que bajar la voz. Y le dije, señora, ¿en qué se está basando? ¿Cuál es el criterio que una persona muere y entra automáticamente en el cielo, a pesar que no se ha arrepentido de sus pecados, etcétera, etcétera, etcétera? Y ella lo pensó, dijo, que murieron. Yo dije, okay. En ese caso, tú me estás diciendo que la persona es justificada simplemente por haber fallecido. La propia muerte justifica a la persona para entrar en el cielo. Es lo que tú me estás diciendo.
Dice, no lo pensé, pero sí. ¿Ok? Muéstrame eso en tu Biblia. Y ella dice, ¿sabe qué? Si usted me permite, déjeme revisarlo y me voy a comunicar contigo. Yo dije, muy bien. La cosa es que me dice, ¿necesita mi número? No, y lo escucho en todo el tiempo en la radio y ya lo tengo anotado. Ok, muy bien. Más bien, yo te he escrito y tú me has respondido a otras preguntas. Oh, no sabía. Y la cosa es porque la mayor parte de la gente te escriben y solamente lo que aparece es el número de ellos, no conozco los nombres. Yo le respondo. Y más bien pasó 10, 11, como 11 días más o menos pasó el tiempo, ¿no? Porque para mí todo es el otro día, ¿no? Y la cosa es que, y ella me mandó la pregunta y la respuesta me dice, yo estaba hablando contigo en la tienda, sí, y te respondí, y ¿sabe qué? No lo encuentro en la Biblia, no lo encuentro en mi Biblia. Yo dije, muy bien. Bueno, señora, lo que tú estás tratando de decirme es que el hecho que uno muere es automáticamente justificado por su muerte entrar en el paraíso. ¿Okay? Y tú no encuentras la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque no está en la Biblia. Lo que tú me estás diciendo es que una persona desobediente toda su vida va a ser recompensado, remunerado, automáticamente entrar en el paraíso para estar con el Señor, automáticamente, simplemente porque murió. Y ese concepto, escúcheme bien, ese es un concepto, aunque muchos no lo dicen así, precisamente con esas palabras, pero lo creen automáticamente. Ahora, yo por lo menos le dije, señora, yo sé que en el catolicismo y también en el cristianismo, en esas dos ramas principales, en las dos Biblias, la Biblia no enseña eso, ninguna de los dos. Ahora, yo comparto eso contigo porque quiero ser práctico también y también respetuoso, ¿me entiende? En lo que la persona me está diciendo que ellos creen, y yo simplemente le estoy pidiendo a ellos, búsqueme eso en la palabra donde lo dice. Y la cosa es eso, por esa razón yo quería compartir eso por este segundo punto. La obediencia asegura la entrada en el reino de los cielos. Otra vez, permíteme por favor, Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, note todo lo que me dice. Jesús está hablando, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Él dice, el que hace, dice, no todo el que me dice. Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí la obediencia asegura la entrada en el reino de los cielos, que quiere decir que el otro lado de la moneda es que la desobediencia asegura que no entran en el reino de los cielos. ¿Me comprende? Ahora entiende por qué las 14 preguntas que entraron anoche fueron preguntas importantes sobre este concepto de obediencia. Número 3. La obediencia asegura la misericordia de Dios. La obediencia asegura la misericordia de Dios. Permíteme, vamos al Antiguo Testamento, abre su Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 6. Éxodo capítulo 20, versículo 6 dice, hago misericordia a millares. Dios está hablando. Esto es lo que en la sección de escritura que tú y yo conocemos como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y dice aquí, Éxodo capítulo 20, versículo 6, dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan, ¿qué? Mis mandamientos. Número 4. La obediencia asegura que una persona es miembro de la familia de Dios. La obediencia asegura que una persona es miembro de la familia de Dios. Mira, no estamos hablando de denominaciones, no estamos hablando de iglesias y definitivamente no estamos hablando de religiones. El hecho que yo soy miembro de una iglesia no quiere decir que yo soy miembro de la familia de Dios. Esas son dos cosas muy, muy distintas. Pero mi obediencia a Dios asegura dos cosas. Permíteme, abre su Biblia en Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12, versículo 50. Mateo 12, 50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad, ¿ve? Obediencia.
Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Jesús siempre está señalando, apuntando al Padre, siempre al Padre. Él dice que está en los cielos. Ese es mi hermano, mi hermana y madre. ¿Está captando la idea? Esto es importante porque su alma depende de todo esto. Mire bien, número 5, la obediencia asegura la bienaventuranza. Número 5, la obediencia asegura la bienaventuranza. Mire bien, abre su Biblia, San Lucas capítulo 11, por favor. San Lucas capítulo 11, versículo 28. San Lucas capítulo 11, versículo 28. Mire lo que dice. Dice, y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Ve? La ponen en práctica. Son obedientes a esta palabra. Que la pueden obedecer. Mira bien. Todo esto es importante. Ahora, una de las preguntas que entró es ¿cómo es que yo puedo ser obediente a la verdad si no conozco la verdad? Buena pregunta, es buena pregunta. Yo sabe que yo nunca he encontrado, mira, con mira, yo nunca, mira, en 4 décadas haciendo esto, una de las cosas que nunca he recibido es una pregunta tonta. Una pregunta es una pregunta y debemos responder con mucho respeto, ¿no? Pero nota, esta pregunta es que ¿cómo puede obedecer la verdad si no conoce la verdad? Y dije, bueno, permíteme, abre su Biblia en Juan capítulo 7, el Evangelio de Juan capítulo 7. Yo quiero llegar a punto número 6 a responder a esa pregunta. Punto número 6 es este. La obediencia asegura la seguridad de que conocemos la verdad. La obediencia asegura que conocemos la verdad. La seguridad de que conocemos la verdad. En el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 17, Juan 7, 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Escucharon? Mire bien, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora, lo que me llama la atención aquí es esto. Es que Cristo Jesús le estaba hablando a ellos para asegurar que ellos pudieran conocer la verdad y saber si Él estaba hablando la verdad. ¿Cómo es que ellos iban a saber si Él estaba hablando la verdad? Conforme a la palabra de Dios. Interesante, Cristo dijo: no me crees simplemente porque lo digo. Créeme porque esta es la voluntad del Padre Celestial. ¿Cómo que yo conocí la voluntad del Padre Celestial? Conociendo su palabra. Este es el asunto. La gente tiene tiempo para hacer todo menos leer la palabra. Estaba caminando, tú sabes que para mí todo es otro día. Yo estaba caminando del banco, ¿no? En magisterio, ¿no? Yo estaba regresando del BCP sobre la cultura y caminando para arriba y en la esquina hay un paradero y hay una persona que tiene un kiosco y vende periódicos, ¿no? Y ahí estaba. Y había un grupo de personas que estaban ahí, todos estaban parados afuera, no compraron el periódico, lo estaban leyendo. Y la señora salió de su kiosco y dijo, con todo respeto, pero este no es una librería. Si quiere leer, tiene que pagar por el periódico. Y yo dije, wow. Pero es cierto, ¿no? Y yo noté, y había una persona que me reconoció y yo estaba hablando con ellos. Y yo dije, wow. Y me dice, yo paso por aquí cada día a comprar mi periódico. Y dije, fantástico. Y usted lee la Biblia. Y se me quedó mirando como si yo tenía 2 cabezas. Yo dije, pero tú tienes el tiempo de leer la palabra del hombre, que no es fiable, no es confiable, pero no tiene tiempo para leer la palabra de Dios. Yo dije, bueno, eso te va a costar. Punto número 7. La obediencia asegura la presencia permanente del Padre y de Cristo. Voy a repetir. La obediencia asegura la presencia permanente del Padre y de Cristo. Abre sus Biblias en Juan capítulo 14, versículo 23. Juan capítulo 14, versículo 23. Mira lo que dice. Respondió Jesús y le dijo:
El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Mi palabra guardará y mi Padre guardará y vendremos a él y haremos morada con él. Él está diciendo que la obediencia asegura la presencia permanente del Padre y de Cristo. Esto es lo que está hablando. Ya ves, porque la obediencia está importante, porque lo contrario, el otro lado de la moneda, asegura otro lugar, en cual tú y yo conocemos como el infierno. Número 8. La obediencia asegura la libertad del poder del enemigo. La obediencia asegura la libertad del poder del enemigo. Abre sus Biblias en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 23, por favor. Éxodo capítulo 23, versículo 22. Éxodo 23, 22 dice: pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieran. Dios dice: yo me pongo enfrente de ti y yo voy a confrontar tus enemigos. Lo que Dios está diciendo. La obediencia asegura la libertad del poder del enemigo, porque ahora el enemigo no te tiene que enfrentar a ti, te tiene que enfrentar a Dios. Este es lo que está enseñando en la Biblia. Punto número 9. La obediencia asegura que Dios será nuestro Dios y que todas las cosas ayudarán a bien. Wow. Lo voy a repetir más despacio. La obediencia asegura que Dios será nuestro Dios y que todas las cosas ayudarán a bien. Piense bien conmigo. Ayudará a bien. Piense esto. Todas las dificultades, las luchas que tú y yo tenemos que enfrentar en ese mundo allá afuera. Y muchas veces, tú sabes que el 90% de las cosas que suceden en el mundo, tú y yo no tenemos ningún control. No hay ningún control, tú y yo no tenemos control. Tenemos que enfrentar cosas que están completamente afuera de nuestro control y tienen un tremendo impacto sobre nosotros. Pero note este punto. La obediencia asegura que Dios será nuestro Dios y que todas las cosas ayudarán a bien. ¿Cómo? Bueno, abre sus Biblias y vamos a escuchar escuche bien, vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 7, por favor. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Jeremías 7, 23 dice: mas esto les mandé diciendo: escuchar mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andar en todo camino que os mande para que os vaya bien. A mí no me importa todo lo que está pasando en este mundo. Camina con el Señor, Él asegura tu camino. Ahora, hay cosas malas que van a suceder simplemente por el hecho que tú y yo vivimos en este bendito mundo caído. Esa es la realidad. Punto número 10, la obediencia. La obediencia asegura que es amado por Dios y por Cristo. La obediencia asegura que eres amado por Dios y Cristo. Permíteme, abre sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10. Juan 15, 10. Mira lo que dice, si guardaréis mis mandamientos, note todos los verbos, note todo que se hace referencia a obediencia. Él dice aquí en Juan 15:10, dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Número 11. La obediencia asegura una vida buena y larga. La obediencia asegura una vida buena y larga. Mira lo que dice aquí. Vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 4. Repito, Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Mira lo que dice la palabra. Dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos. Ve, obediencia.
y los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días, dice, prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Es increíble cuántas vidas son cortadas muy temprano en esta tierra, muy temprano en esta tierra. Eso yo lo tuve que aprender de un jovencito, ¿no? Y yo tenía, hasta, mira bien, con todos los muchachos que yo fui, con que yo fui criado, ¿no? ¿Sabe que solamente somos 2 que estamos vivos hoy día? Dos. Nada más. Lo demás fallecieron. Fallecieron en las calles, se fueron a la cárcel, murieron ahí, etcétera, 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 etcétera. So, desde una edad muy temprana, yo aprendí que la vida no estaba garantizada. Y eso yo lo tuve que aprender. Y luego, en el año 62, hasta más de 62, hasta 1970, el día 14 de octubre de 1970, del año 62, cuando mi mamá estaba enferma y estaba muriendo poco a poco, lentamente, con cáncer. Y ella por fin apartó esta tierra en el día 14 de octubre de 1970. Y yo pude ver que la muerte era algo real. Y cuando estaba trabajando en África, durante la pandemia, en la década de los 90, pastoreando la iglesia en Los Ángeles, California, y yo estaba viajando mucho a África en la obra misionera. Y la cosa que yo topé, con que yo encontré, que yo tuve que enterrar durante esos años 20,000 y pico de jóvenes que murieron de SIDA en esa pandemia, en ese tiempo, en esa década. Y yo reconozco que la vida no está asegurada para nada en esta tierra. Una vez más, 90% de las cosas que suceden en este mundo está afuera de nuestro control. Pero aquí, precisamente aquí, no obedecieron la palabra de Dios y tuvieron que pagar las consecuencias, el precio que sus vidas fueron cortadas. Ahora vamos a rezar, punto número 11, regresar. La obediencia asegura una vida buena y larga. Deuteronomio capítulo 4, versículo 40 dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Punto número 12. La obediencia asegura que uno es amigo de Cristo. La obediencia asegura que uno es amigo de Cristo. Permíteme, vamos a rezar a Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15, por favor. Mira lo que dice el versículo 14 y 15. Juan 15, 14 y 15 dice, y Cristo dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Escucharon? Cristo dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Note bien. Ahora, está viendo el concepto, la importancia de la obediencia, y note que este concepto de obediencia abarca una escena grande, amplia en la vida de un creyente. Número 13. La obediencia asegura que podremos comer del bien de la tierra. La obediencia asegura que podemos comer el bien de la tierra. Permíteme, vamos al Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Abre sus Biblias en Isaías capítulo 1, versículo 19, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 19 dice esto: si quisieres y oyeres. Note la condición. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Mira, el problema nuestro hoy día es que tenemos la tendencia de depender en la tecnología, ¿ves?, del ser humano y también a la misma vez excluir a Dios de todo, creyendo que somos autosuficientes cuando no lo somos. Ahora,
¿Te recuerda lo que yo dije? Note varios hechos acerca de este concepto de la obediencia. Número 1, hay una enorme indiferencia entre la obediencia forzada y la libre obediencia. Número 2, la Escritura dice lo siguiente acerca de la obediencia. La obediencia demuestra varias cosas. La obediencia demuestra que una persona es sabia. La obediencia asegura varias cosas. La obediencia asegura una vida de prosperidad y de éxito. Ahora, ahora llegamos al tercer punto grande. Al tercer punto grande, que es este. La obediencia es mejor que los sacrificios. La obediencia es mejor que los sacrificios, aunque el sacrificio de todo lo que uno tiene. Voy a repetir, quiero que tú captes la idea. La obediencia es mejor que los sacrificios, aunque el sacrificio de todo lo que uno tiene. Algunas veces tú tienes que perder para ganar. Tienes que perder para ganar. Permíteme mostrarle el concepto. En 1 Samuel capítulo 15, aquí estamos hablando de David en el Antiguo Testamento. Abre su Biblia en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Versículo 22 dice esto. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Note la pregunta que él hace. Porque es la misma pregunta que se debe hacer hoy día. ¿Se complace Jehová Dios tanto en los holocaustos, los sacrificios y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Y mira cómo él dice, en el mismo versículo él responde, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Wow. El problema es que tú y yo no estamos dispuestos, ¿ves?, a sacrificar nada. Preferimos que todo el mundo se sacrifique por nosotros, mientras que nos demos el lujo de sacrificar absolutamente nada. Él dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Estoy repitiendo a propósito. Mira. Hay una situación donde yo tuve que enfrentar, y ayer lo estuve relatando con otra persona, algo que me sucedió años y años atrás. Y donde unos cristianos, unos hermanos, me defraudaron y me quedé endeudado con una cifra en total de $40,000. Y pero la Biblia me enseña a mí como cristiano, como un creyente, que yo no tengo, escuche bien, no tengo el derecho de demandar, enjuiciar a otro creyente en la corte pública. Eso está bien claro en 1 Corintios capítulo 6. Tome el tiempo de estudiar ese capítulo, primero 11 versículos, te habla bien claro sobre eso. Y ahora yo tengo que tomar la decisión, obedecer al Señor de no llevar a estos a la corte o no. Mi obedecer es mejor que los sacrificios. Tomé la decisión de no demandarlos, no enjuiciarlos. No porque era un cobarde, porque todo el mundo que me conoce, yo no soy un cobarde. Pero tenía que obedecer y sufrir la pérdida para obedecer la palabra del Señor. Tú sabes que 6 meses después, que uno de estos, ¿no?, le dio cáncer. Y se tuvo que trasladar a otra ciudad. En sus últimos días me llamó y me pidió perdón y murió de cáncer. Y me pidió perdón y dije, yo te perdono. Pero él perdió todo, ¿entiendes?, por no obedecer, de ser obediente a la palabra, y me hizo el daño a mí y él pagó el precio. Ahora, yo nunca recuperé el dinero, lo tuve que pagar, ¿me entiendes? Pero yo tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no te lo puedo explicar. Ahora, la obediencia es mejor que los sacrificios, aunque el sacrificio de todo lo que uno tiene, y yo tuve que sacrificarlo.
Permíteme, abre sus Biblias en Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Y mira lo que dice aquí en versículos 5, 6, 7. Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10, versículos 5, 6 y 7. Mira lo que dice. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Wow. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste el cuerpo. Ahora, lo interesante de este versículo, en versículos 5, 6 y 7, si no lo sabe, en Hebreos capítulo 5, este es lo que se nombra un diálogo entre el Hijo Jesús y el Padre Celestial en el cielo. ¿Sí? Es interesante, ¿no? Que aquí en Hebreos nos da un vislumbre, ¿no? Podemos ver un vislumbre y podemos ver, ¿no?, que hay un diálogo entre el Hijo y el Padre. Y note el diálogo. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me has preparado un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, el Hijo, Jesús le dice al Padre, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí está el punto. El obedecer es mejor que el sacrificio. No te preocupes, Dios me ha cuidado a mí y mi señora, tenemos 51 años casados, Dios nos ha cuidado hasta este punto. Es mejor ser obediente. Y ese es el concepto vulgar, como lo dije al principio de la hora. Esa palabra es vulgar en la vida de muchos que dicen que son creyentes. Prefieren ser desobedientes que ser obedientes. Ve la lucha que la iglesia tiene que enfrentar aquí en esta tierra. Porque no comprendemos y no captamos, pero también el corazón hemos decidido que no vamos a obedecer. Y así no debe de ser. Vamos a orar por nuestra audiencia. Señor Padre, en este momento tomamos el tiempo simplemente, en este momento, Señor, y yo te pido que tu Santo Espíritu se pueda mover en los corazones de esta vasta audiencia, Señor, a llegar a sus corazones, que estas personas se pueden arrepentir de sus pecados, Señor, y ser obediente a tu palabra, sea la Biblia católica o la Biblia evangélica, Señor, pero que sean obedientes a tu palabra, Señor, y encontrarse, Señor, en ese punto en su vida que el obedecer es mejor que los sacrificios. Señor, envía tu Espíritu para salvar sus almas, que pueden llegar a ese punto de un arrepentimiento verdadero para la honra y la gloria suya. Esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Hasta la próxima. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente.